Bueno, pues vamos a ver el día de hoy glándulas salivales, en, en especial las glándulas salivales mayores. Estas glándulas salivales van a liberar en la cavidad oral una secreción que se llama saliva. ¿Ok? De ahí viene el nombre. Comúnmente esta saliva se secreta, o bueno, perdón, comúnmente se secreta suficiente saliva como para humedecer mucosas de la boca, de la faringe y así también a la vez mantener limpios dientes y la propia cavidad oral. Cuando los alimentos ingresan en la boca, va a aumentar la secreción de saliva. Ya veremos en un momento cómo funciona la secreción nerviosa de la saliva. Y esto va a lubricar y disolver los alimentos para que así inicie la digestión química de estos. Eh, Cuando hablábamos de órganos como la lengua, este, y a otras partes de la cavidad oral, hablábamos de que existían glándulas salivales menores. Eh, la mucosa de la boca y la lengua va a contener estas glándulas salivales menores que se abren directa o indirectamente a través de conductos en la cavidad oral. Las glándulas menores van a ser las glándulas labiales. Vamos a hablar de las glándulas salivales menores. ¿Ok? Y las glándulas salivales menores van a ser las glándulas labiales, las glándulas bucales, las palatinas en los labios y vamos a tener también las glándulas linguales. ¿Ok? Estas van a ser las glándulas salivales menores. ¿Ok? Pero también vamos a encontrar a unas que son porque tienen un mayor tamaño en relación a las menores. De ahí viene el nombre de glándulas salivales mayores. ¿Ok? Y solamente vamos a tener tres glándulas salivales mayores. ¿Ok? Vamos a tener a la glándula parótida, a la sublingual y a la submandibular. ¿Ok? Vamos a comenzar con la glándula parótida y vamos a tener dos, una izquierda y una derecha. ¿Ok? La glándula parótida se va a ubicar detrás del tragus. No, perdón, por delante del tragus. El tragus es una estructura que cierren su boca, como que aprieten sus dientes. Y por delante del lóbulo de su oreja van a sentir como un hoyito, como una depresión. ¿Lo sienten? Cierren su boca como que aprieten los dientes. Y por delante con sus dedos índices de cada lado, por delante más o menos del lóbulo de la oreja, como por aquí, donde yo pongo el puntito rojo, más o menos por ahí, van a sentir como un hoyito, como una pequeña depresión. ¿Sí lo sienten? Sí. Bueno, ese es el tragus, así se llama. Tragus. ¿Ok? Bueno, entonces la glándula parótida se va a estar por delante del tragus en la región parotidia, o sea, la región que abarca toda esta línea azul, que es la glándula parótida, se llama región parotidia. ¿Ok? Lateralmente o externamente, o sea, por encima de esta glándula parótida, pues no vamos a encontrar nada más que piel. En la parte medial, o sea, entre la piel y entre la glándula, vamos a encontrar el músculo macetero. Y en la parte posterior vamos a encontrar al tragus y a la oreja. Y en la parte anterior vamos a encontrar este conducto. ¿Ok? Este conducto, se lo señalo de rojo, se llama conducto de Stennon. Cuando la glándula parótida produce su saliva,
va a viajar esa saliva por este conducto y va a drenar directamente en la cavidad oral, ¿ok? Es el caminito que va a seguir la saliva en relación a la glándula parótida. Se produce en la misma glándula y de ahí recorre el caminito para desembocar en el conducto de Stenón en la cavidad oral, ¿ok? También tenemos como para ubicarla mejor, tenemos que superiormente va a estar el arco cigomático. ¿Se acuerdan de este detalle anatómico cuando vimos cráneo? Entonces, por su borde superior va a estar siendo este arco cigomático. ¿Ok? La glándula parótida, la parótida, va a estar irrigada por la arteria bucal. Y esta pues es rama de la arteria facial, que ramo de la anterior, de la carótida externa, y de ahí ya no sabemos el camino, ¿ok? La, la vena que drena a la glándula parótida va a ser la vena facial, y esta vena facial, ya le hemos mencionado, va a drenar en la yugular externa directamente, y pues de ahí a la yugular interna, y de ahí ya no sabemos el camino más o menos, ¿ok? Va a estar inervada la parótida por, bueno, la parte sensitiva de la parótida la va a dar el nervio aurículo temporal. Y este nervio aurículo temporal es ramo de la rama mandibular del quinto par craneal. Y la parte motora de la glándula parótida la va a dar, la parte motora de la glándula parótida la da el noveno par craneal. ¿Ok? Vamos a tener una enfermedad ya no tan común, afortunadamente. Las famosas paperas, que es el nombre correcto es la parotiditis, y va a ser una infección causada por un virus que es de la familia de los paramyxovirus. Y entonces va a inflamar esta glándula, va a tapar la misma inflamación el conducto de Stenón, y pues se va a ver muy inflamada la parte de las mejillas posteriores del paciente, ¿ok? Pues afortunadamente la vacuna triple viral, que es parte del esquema básico de vacunación, en algún momento veremos vacunas, que es la SPR, de sarampión, parotiditis y rubiola, ¿ok? Entonces, afortunadamente, esta vacuna ya es parte de nuestro esquema nacional de vacunación, del básico. Entonces, es rarísimo ya ver casos de parotiditis o comúnmente llamadas paperas. Pero, pues, para que vean dónde se encuentra esta inflamación, ¿ok? Vamos con las siguientes, glándulas. Dejen borro esto. Bueno, vamos con las siguientes glándulas, que son la glándula sublingual, ¿ok? Y la glándula sublingual, esa que está contorneada con azul, la glándula sublingual va a estar en el piso de la boca. Acuérdense que nosotros cuando revisamos piso de la boca, veíamos que estaban las desembocaduras de la glándula sublingual. Entonces, esta se ubica, por lo tanto, en este piso. ¿Se acuerdan cuando vimos cráneo? Cuando vimos al hueso de la mandíbula, la mandíbula por sí misma tiene una depresión ósea, y este detalle se va a llamar fosa sublingual. Entonces, en la fosa sublingual de la mandíbula es donde se va a encontrar las glándulas sublinguales. Tenemos una izquierda y una derecha, ¿ok? Lateralmente y anteriormente, pues se va a estar relacionando con la misma fosa sublingual esta glándula, y medialmente se va a relacionar con el músculo genioideo, en la parte inferior con el músculo miloioideo y en la parte superior con las arterias y venas raninas, ¿ok?
Ya vimos que las arterias y venas raninas pues son los vasos que van a estar irrigando y drenando tanto el piso de la boca como a la lengua. ¿Ok? La sublingual, acuérdense, el conducto donde desemboca la parótida es el de Stenón. ¿Ok? El conducto de Stenón. Y no se puede hacer zoom, pero yo creo que sí. ¿Se ve mi cursor? Sí. Bueno, estos conductitos que yo estoy señalando con el cursor es donde desemboca directamente la saliva que produce la glándula sublingual en el piso de la boca, pero hay un conducto principal de la glándula sublingual. ¿Ok? Entonces, este conjunto de conductitos para que desemboque la sublingual se va a llamar conducto de Bartolini. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos conductos hasta ahora de las glándulas salivales mayores que desembocan directamente en la cavidad oral. El de Stenón, que es el de la glándula parótida, y el de Bartolini, que es el de la glándula sublingual. ¿Ok? La glándula sublingual va a estar irrigada por la arteria sublingual, que está el ramo de la arteria facial, y también va a estar irrigada por las arterias raninas. ¿Ok? Y las raninas ya sabemos que son ramo de la arteria lingual. ¿Ok? Van a estar drenadas por la vena sublingual y las venas raninas. ¿Ok? Y estos van a drenar en la vena lingual. De allá más o menos debemos saber el camino. Y la sublingual va a estar inervada en la parte sensitiva por el nervio miloioideo, este ramo de la rama mandibular del quinto par. Y en la parte motora va a estar inervado por el séptimo par craneal. Esto en cuanto a la glándula sublingual. ¿Ok? Ya por último, en cuanto a la glándula submandibular, la glándula submandibular, que vendría siendo esta, que yo estoy contorneando con el color azul. Esta glándula submandibular va a estar ubicado también en el piso de la boca, por detrás o por debajo, como lo quieran ver. Bueno, sí, está posterior, porque no está totalmente a la altura de la sublingual, entonces está inferior y posterior a la glándula sublingual y va a formar una depresión en la mandíbula. Así como hay una fosa sublingual, también en la mandíbula va a haber una fosa submandibular, que ahí es donde va a estar alojada la glándula submandibular. ¿Ok? Lateralmente y lateral, posterior y anterior, pues va a estar relacionado con esta misma fosa. En la parte medial va a tener el músculo vientre anterior del digástrico, acuérdense que son parte de la deglución. Y en la parte inferior va a tener el músculo miloioideo y en la parte superior va a tener el epitelio con tejido conectivo y las arterias y venas raninas. ¿Ok? Las relaciones son muy similares a las que tiene la glándula sublingual. ¿Ok? La glándula submandibular va a está irrigada por la arteria submandibular, que es ramo de la arteria facial, y también por las arterias raninas. ¿Ok? Y este ramo de la arteria sublingual va a estar drenado por la vena facial y la vena, no, perdón, y las venas raninas. ¿Ok? Y la inervación, la parte sensitiva de la glándula submandibular, va a ser el nervio
hioideo, que es ramo de la rama mandibular del quinto par, y en la parte motora por el séptimo par facial, por el séptimo par craneal, que es el facial, ¿ok? Entonces, la irrigación, el drenaje y la inervación es igualita a la mandibular, ¿ok? El conducto donde drena la glándula submandibular va a ser este, que yo dibujé de azul. Y este conducto se llama conducto de Wharton. ¿Ok? Entonces ya tenemos 3 conductos que drenan a la cavidad oral. ¿Ok? El conducto de Wharton para la submandibular. Los conductos o el conducto de Bartolini para la sublingual. Y el conducto de Stenon para la parótida. ¿Ok? Patologías muy, pero muy típicas que son que se llega a urgencias es por taponamientos serosos de estos conductos. ¿Qué quiere decir? Se tapan los conductos, no está drenando la saliva y entonces el paciente llega con una inflamación de la mucosa de la cavidad oral. Y en el caso, por ejemplo, de del conducto de Steno, pues con un cachetote, ¿ok? En el caso del conducto de Wharton o de Bartolini, llegan con la parte del mentón y con la parte inferior de la cara, con la papada, por así decirlo, también muy inflamados. Revisas cavidad oral, está poco húmeda, porque pues no está drenando la saliva, incluso con mal olor. Y si ya hay una infección, pues el olor fétido pues también cambia, ¿no? Entonces las obstrucciones de estos conductos de las glándulas salivales mayores son muy comunes, ¿no? ¿Cuál es la causa de estas obstrucciones? Principalmente la mala higiene bucal, ¿ok? No hay una adecuada limpieza en la cavidad oral y por eso se taponan estos conductos. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la saliva. Vamos a hablar un poco de la saliva. Y tenemos que pues la saliva va a estar compuesta por 99.5% agua y por 0.5% de otros solutos. Y estos solutos van a ser iones como sodio, potasio, cloro, bicarbonato y fosfato, algunos gases disueltos en la misma saliva y varias sustancias orgánicas. Y estas sustancias orgánicas que va a haber en la saliva va a ser urea y ácido úrico, mucus, así se llama, e inmunoglobulina A. ¿Ok? Y así también vamos a encontrar enzimas. Enzimas como la lisozima y la lisozima va a tener una función bactericida, o sea, va a actuar sobre las bacterias que entran a la cavidad oral, ya sea por medio de objetos que nosotros tocamos y nos llevamos la mano a la boca, por alimentos contaminados, etcétera, ¿ok? Entonces la lisozima, que es una enzima de la saliva, va a ser una enzima bactericida, ¿ok? Entonces es una primera línea de defensa a nuestra saliva, ¿ok? También vamos a encontrar, aparte de la lisozima, a la amilasa salival. Y la amilasa salival se va a encargar de actuar sobre el almidón. En el trabajito que nosotros que hicieron antes de empezar las clases de digestivo, pues recordarán que el almidón es un carbohidrato, ¿ok? Muy difícil de desdoblar porque tiene muchas cadenas de carbonos. Y entonces la amilasa salival se va a encargar de desdoblar o de empezar a descomponer siquiera esos alimentos ricos en almidón, ¿ok?
Y bueno, no todas las glándulas salivales van a tener los mismos componentes. Por ejemplo, la glándula parótida secreta un líquido acuoso, más acuoso, perdón, que contiene más amilasa salival. La glándula submandibular va a tener células similares a la parótida, pero aparte tiene algunas células mucosas que van a secretar amilasa, pero va a ser más espeso el líquido, ya que tiene más contenido de moco, ¿ok? Entonces la saliva de la glándula parótida, perdón, es más acuosa, más líquida, a diferencia de la submandibular, ¿ok? Como la submandibular produce un poco más de moco, entonces la saliva de la submandibular va a ser un poco más espesa, ¿ok? Y las glándulas sublinguales van a tener en su gran mayoría células mucosas, por lo cual secretan un líquido mucho más espeso, a diferencia de las submandibulares, y esto va a contribuir solo con una cantidad muy pequeña de la amilasa, o sea, va a ser más acuosa, más espesa la saliva de las sublinguales, pero no va a tener tantas enzimas, ¿ok? Entonces esas son las diferencias entre las salivas de las diferentes glándulas, ¿ok? Bueno, el agua que contiene la saliva, que es un 99.5%, va a suministrar un medio propicio para disolver los alimentos, y esto de manera para que puedan ser detectados por los receptores del gusto y así comenzar. O sea, ¿cuáles son los receptores del gusto? Pues las papilas gustativas de la lengua, ¿ok? Y así comenzar las secreciones digestivas. ¿Por qué? Porque la digestión empieza, ahorita lo vamos a ver en otras diapositivas, veremos que la digestión empieza desde que nosotros olemos y salivamos. ¿Por qué? Porque desde que detectamos olores y sabores, también empieza a secretarse, por ejemplo, ácido clorhídrico en el estómago, empieza a secretarse enzimas en el intestino, etcétera, ¿ok? Antes de que siquiera metamos un bocado a la boca, ¿ok? Y bueno, los iones de cloro en la saliva van a activar a la amilasa salival, ¿ok? Entonces la misma, ¿se acuerdan que había iones de cloro, de sodio, potasio, etcétera? Entonces los mismos iones que hay en la saliva, como es el cloro, van a activar a la amilasa salival, ¿ok? Entonces sin esos iones no servirían de nada las enzimas que tenemos en la saliva, ¿ok? Entonces ya sabemos que la amilasa salival va a comenzar la degradación del almidón, ¿ok? ¿Qué alimentos tienen mucho almidón? De los que llegaron o que saben o que llegaron a ver en el cursito que les mandé. La papa. Exacto, la papa. ¿Qué otro? ¿Cómo qué otro se les ocurre? El almidón va a ser un carbohidrato, que como les dije que es un carbohidrato con muchas cadenas de carbono, porque es un polisacárido vegetal, o sea, es un hidrato de carbono complejo. Pues eso lo hace un poco más complejo de digerir, ¿ok? Entonces, por lo tanto, el almidón va a ser de rápida absorción porque tienes mucha amilasa en la boca, en la cavidad oral, pero también el almidón va a ser una fuente de energía muy rápida, pero también va a ser poco nutritiva porque pues no hay mucho que absorberle más que calorías y azúcares al momento de digerirlo. Almidón básicamente lo tienen todos los cereales, las papas en exceso, las papas es el vegetal con más almidón, y el arroz, ¿ok? El arroz es también el alimento con mayor cantidad de almidón, ¿ok? También algunas como las lentejas
también tienen muchísimo almidón, pero las lentejas se compensan porque tienen un poco de proteína, ¿ok? Entonces, pues hay que también ir checando de ese cursito que les mandé, sí váyanse buscando tablitas. En internet hay ejemplos, ¿no? De qué alimentos tienen mayor contenido de carbohidratos, qué alimentos tienen mayor contenido de lípidos, qué alimentos tienen mayor contenido de ¿qué me falta? Lípidos, carbohidratos y proteínas, ¿sale? Para que podamos estar hablando de los... poniendo ejemplos, ¿no? De qué alimentos aportan qué cosa al momento de digerirlos. Pero bueno, entonces quedamos en que los iones que hay en el punto 5 disueltos en el agua de la saliva, que es el cloro, van a activar la amilasa salival y ya activada la amilasa salival, pues se va a empezar la digestión de los almidones, ¿ok? Bueno, los iones, seguimos hablando de esto, los iones bicarbonato y fosfato van a amortiguar los alimentos ácidos, ¿ok? O sea, van a tratar de compensar ese pH ácido que entra a nuestra boca para amortiguarlos, ¿ok? Y por lo tanto, la saliva va a tener un pH ligeramente ácido, ¿ok? El pH de nuestra saliva anda por ahí del 6.3, del 6.35 al 6.85, ¿ok? Eso lo hace ligeramente ácido a nuestra saliva, ¿vale? Bueno, las glándulas salivales, al igual que las glándulas sudoríparas, o sea, es una buena comparación en cuanto a... Bueno, las glándulas salivales, al igual que las sudoríparas, van a ayudar a eliminar desechos moleculares del cuerpo, ¿ok? Desechos muy pequeños del cuerpo. Y esto pues va a explicar la presencia de urea y ácido úrico en la saliva. Porque se acuerdan cuando vimos sangre que la urea y el ácido úrico pues son sustancias de desecho que circulan por todo el cuerpo. Entonces, también al secretarse por la saliva nos va a ayudar a desecharnos de ciertas sustancias dañinas que si se caen en el cuerpo lo serían, ¿ok? Y bueno, el moco que tiene la saliva, el moco que lo producen las glándulas salivales mayores, va a lubricar los alimentos para que se puedan movilizar de una forma más fácil en la boca y así se forme un bolo y sean deglutidos. Vamos a encontrar inmunoglobulina A o IgA. Ya veremos en su momento qué son las inmunoglobulinas, pero son anticuerpos protectores. Y esto va a impedir la adhesión, o sea, que se unan microorganismos, y esto de modo que no puedan entrar al sistema digestivo, ¿ok? Entonces va a ser una pequeña barrera de defensa que nos ofrece nuestra saliva, ¿ok? Entonces, aparte de la lisozima que actúa como bactericida, vamos a tener a la IgA que va a hacer que también los microorganismos no se peguen a la comida que nosotros introducimos a nuestra boca, ¿ok? Terminando glándulas salivales mayores, nosotros vamos a concluir todo lo que se refiere a cavidad oral, ¿ok? Entonces, para concluir, la boca va a tener como función la masticación, la salivación y la degustación, ¿ok? Entonces, así vamos a poder iniciar el proceso de la deglución, ¿ok? Entonces, tenemos como funciones de la boca o de la cavidad oral, con todo lo que hemos visto en estos días y sus órganos. La cavidad oral va a tener la función de masticación, salivación, degustación, y esto va a iniciar el proceso de deglución, ¿ok? Bueno, ¿cómo comienza la masticación? Pues la masticación van a ser movimientos mandibulares, ¿ok? O movimientos de la mandíbula. La mandíbula va a tener movimientos de apertura, de cierre, de lateralidad, o sea, para llevar la comida también a los lados, de protrusión y de retracción, o sea, llevar la mandíbula hacia arriba para cerrar la boca, hacia abajo para cerrar la boca, hacia los lados, que eso es lateralidad,
De protrusión, llevar la mandíbula hacia adelante, y de retracción, llevar la mandíbula hacia atrás. Y esto para pasar el alimento hacia los lados. Acuérdense que la función de los carrillos es mantener los alimentos en la boca, ¿ok? Que no se salgan. Y bueno, la función de la masticación está dada por los músculos faciales, ¿ok? Principalmente los que están alrededor de la boca. Y esto va a impedir que el alimento salga y a la vez se proyecte hacia adentro, ¿ok? La masticación va a tener un interproceso entre la salivación que se llama apertura. Y esto va a depender del tamaño del alimento, ¿ok? O sea, qué tanto abrimos la boca, ¿ok? Y bueno, si se debe cortar el alimento, nosotros ocupamos los dientes incisivos, tanto centrales como laterales, ¿ok? Y si el alimento se debe desgarrar, ocupamos los caninos, ¿ok? En el caso de la salivación, la salivación empieza por un estímulo al bulbo raquídeo, ¿ok? Y en el bulbo raquídeo vamos a tener una región llamada, que se llama núcleo salivar, ¿ok? Es donde está el centro de la salivación en el tronco encefálico, ¿ok? Entonces, acuérdense que el bulbo raquídeo es parte del tronco encefálico y en el bulbo raquídeo vamos a encontrar a este núcleo salivar, ¿ok? Este núcleo salivar va a mandar el mensaje por el séptimo par craneal, estimulando a la glándula sublingual y submandibular, ¿ok? Acuérdense que el séptimo par estimula a la glándula sublingual y submandibular, ¿ok? Y por el noveno par se va a estimular a la parótida, ¿ok? Entonces, por estímulos nerviosos, así se va a producir la salivación, ¿ok? Llega el mensaje al núcleo salivar. Creo que alguien se... Es Jordan. Bueno, repetimos el camino para el proceso de la salivación. En el bulbo raquídeo llega el mensaje al núcleo salivar y de ahí el núcleo salivar va a estimular por vía del séptimo par craneal y del noveno, ¿ok? En el séptimo par craneal vamos a estimular a la glándula sublingual y submandibular y por medio del noveno a la parótida, ¿ok? Bueno, ¿les acuerdan que les decía que la digestión empieza desde que vemos, desde que olemos y desde que escuchamos que hay que vamos a comer, ¿ok? Entonces, vamos a tener dos vías en la digestión en cuanto a cavidad oral, ¿vale? Entonces, vamos a tener vías aferentes y las vías aferentes de la cavidad oral va a ser la sensibilidad que captamos y que llevamos hasta el sistema nervioso central, ¿ok? Y esto va a estar dado por el primer par craneal. Acuérdense que el primer par craneal va a captar los estímulos olfativos, ¿ok? O sea, desde que estamos oliendo la comida, va a empezar la digestión, ¿ok? El segundo par craneal se encarga de los estímulos visuales. Por eso la mercadotecnia de la comida está muy basada, porque los anuncios de comida nosotros no los podemos ni oler ni tocar, solo los podemos ver. ¿Sí me explico? Entonces, de ahí viene el hacer tan atractivo visualmente hablando a la comida en cuanto a publicidad, para que por estímulos visuales nosotros estimulemos la digestión y la vía del antojo, lo que nosotros llamamos un antojo, pues es una vía nerviosa mucho más compleja, ¿ok?
Pero tiene que ver mucho con esto. Desde que nosotros estimulamos la salivación por medio de estímulos visuales, de ahí viene la explicación de por qué se hace atractiva la publicidad en cuanto a comida. ¿Ok? Bueno, también otra vía aferente de la cavidad oral va a ser el séptimo par craneal. Porque acuérdense, aquí ya es cuando hay alimento en la boca, porque el séptimo par craneal se encarga de inervar a los 2/3 anteriores de la lengua, lo cual nos da un gusto. ¿Ok? Y también el noveno, que nos da el tercio posterior, ¿ok? De la lengua, que también nos da el sentido del gusto, ¿ok? Y también el octavo, ¿de qué se encarga el octavo? ¿De qué se encarga el octavo par? ¿De qué se encarga el octavo par? Es el de la audición. Exacto, oído. Entonces, las vías aferentes, o sea, lo que llega a nuestro cerebro gracias a la cavidad oral, en cuanto a la digestión, van a estar dados por estos nervios, ¿ok? El primer par craneal va a estimular el olfato, desde que nosotros olemos la comida. El segundo par craneal, de que nosotros la vemos. Ya cuando el octavo, el oído, o sea, desde que escuchamos. Les juro que el sistema nervioso es tan impresionante que cómo se estimula con cosas tan pequeñas. Desde que nosotros escuchamos que están poniendo la mesa, los cubiertos, por ejemplo, que nuestro cerebro asocia a que se va a comer, eso estimula a las vías eferentes. O sea, todo esto va a estimular a las vías eferentes. Ya las señales que vienen propiamente del cerebro van a estar dadas por el séptimo, esto ya lo vimos, y por el noveno. ¿Ok? Y esto va a estimular a la parótida y esto a la sublingual y a la submandibular. ¿Ok? Entonces, así empieza el caminito de la salivación. ¿Ok? Primero las vías aferentes, o sea, lo que capta nuestros sentidos y lo manda a nuestro cerebro, va a ser por medio del olfato, de la vista, del gusto y del oído. ¿Ok? Entonces, nuestro cerebro, ya con estos estímulos, por sus vías eferentes, por medio del séptimo par craneal y del noveno par, van a estimular a la glándula parótida submandibular y sublingual para producir saliva y así iniciar el proceso de la digestión. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Bueno, vamos a tener a la primera fase de la deglución. Y la primera fase de la deglución es la que se lleva en la cavidad oral. ¿Ok? Y para llevar a cabo este proceso, vamos a necesitar a los músculos estilogloso, amigdalogloso, faringogloso, palatogloso, para llevar el alimento hacia arriba y hacia atrás. Ya los vimos. ¿Ok? ¿A qué pertenecen esos músculos? A la lengua. Y en el momento en que el alimento toca el istmo de las fauces, acuérdense que el istmo de las fauces, si nos regresamos mucho, el istmo de las fauces es el límite. Espérenme que no me aparece allá. El istmo de las fauces va a ser el límite posterior, o sea, donde se acaba la cavidad oral, ¿ok? Entonces, en el istmo de las fauces, en el momento en el que el alimento toca el istmo de las fauces y está a punto de entrar a la orofaringe, comienza la segunda fase de la deglución. Y la segunda fase de la deglución es faringia, ¿ok? Entonces, espérenme.
Tenemos hasta ahora, o podemos revisar, dos fases, ¿ok? La primera fase y la segunda fase de la deglución, ¿ok? La primera fase de la deglución es cuando la lengua lleva hacia arriba, hacia adelante y hacia los lados el alimento, y al momento de tragar, en el momento en el que el bolo alimenticio pasa el istmo de las fauces y entra a la orofaringe, comienza la segunda fase de la deglución, ¿ok? Entonces, la primera fase de la deglución es desde que empezamos a masticar y termina en el momento en el que pasa a orofaringe, ¿ok? Vamos a ver faringe rápidamente. Ya lo habíamos visto en sistema respiratorio. Solo vamos a recordar que la faringe va a ser un órgano musculomembranoso de forma cilíndrica, es un tubo que va desde la base del cráneo hasta la séptima vértebra cervical, ¿ok? Hasta ahí llega nuestra faringe, más o menos como por acá, ¿sale? Entonces, la faringe ya habíamos hablado que se compone de tres regiones: la nasofaringe, la orofaringe o bucofaringe y la laringofaringe, ¿ok? Volvemos a recordar. Nasofaringe, esa región que está comunicada totalmente con la cavidad nasal, ¿ok? Orofaringe, la región de la faringe que se comunica con la cavidad oral. Entonces, aquí podemos repetir. Primera fase de la deglución en cavidad oral. El alimento pasa esta región que es el istmo de las fauces y pasa a orofaringe. Ahí estamos hablando de la segunda fase de la deglución o de la fase faringe, ¿ok? Y ya por último, la tercera región de la faringe, la laringofaringe. La región que está totalmente comunicada con la laringe, ¿ok? Bueno, la orofaringe, que es básicamente la región que a nosotros nos interesa en el caso del sistema digestivo, se va a comunicar en su parte anterior con la cavidad oral, ¿ok? Entonces, anteriormente, la orofaringe tiene a la cavidad oral, ¿ok? Y el límite de la cavidad oral ya sabemos que es el istmo de las fauces, la lengua y las amígdalas palatinas, ¿ok? Esas amígdalas que nosotros vamos a explorar en cavidad oral. Y en su parte posterior va a tener a los músculos prevertebrales, ¿ok? También va a tener a las vértebras cervicales, C3, C4 y C5. Y en la parte superior, pues va a tener a la nasofaringe. En la parte inferior, a la laringofaringe. Y a los laterales va a tener a la yugular interna, tanto izquierda y derecha, a la arteria carótida interna, tanto izquierda como derecha, y al nervio vago, en su lado izquierdo y en su lado derecho, ¿ok? Así como los nervios espinales cervicales, obviamente C3, C4 y C5, ¿ok? La faringe. La faringe está irrigada por la arteria faringo ascendente, ¿ok? Y la arteria faringo ascendente es ramo de la arteria carótida interna. Y ahí pues se acaba, bueno, ya no sabemos el camino. Va a estar drenada por la misma vena faringo ascendente que drena en la vena yugular interna y va a estar inervada la faringe por el noveno par craneal, ¿ok? Ya sabemos que todas las partes del tubo digestivo tienen una mucosa, una submucosa y una capa muscular y una adventicia, ¿ok? La mucosa de la faringe tiene un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, una lámina propia que es de tejido conectivo y una muscular de la mucosa que hasta la fecha no se sabe cuál es su función. La submucosa va a tener un tejido conectivo laxo,
vasos sanguíneos, que son estos vasos sanguíneos son los que ya mencionamos, que los que la irrigan y la drenan, los nervios y las glándulas, nódulos linfáticos, ¿ok? Que son estas amígdalas, que en el caso de la orofaringe van a ser las amígdalas palatinas, ¿ok? La capa muscular va a ser pues de músculo voluntario e involuntario. Va a tener a los músculos extrínsecos e intrínsecos de la faringe y estos pues se van a dedicar a llevar a cabo la deglución, ¿ok? Y pues ¿cuál va a ser la función de la faringe? Pues que los alimentos ingeridos pasan de la boca a la orofaringe y parte de la laringofaringe y las contracciones musculares de estos segmentos de la faringe pues van a ayudar a impulsar el alimento al esófago, ¿ok? Y ya del esófago pues se iría al estómago, que son caminitos que nosotros vamos a recorrer pues más adelante. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Bueno, pues mañana vamos a continuar con esófago, estómago e intestino delgado. Pero pues estómago es un poco largo, entonces ojalá nos alcance el tiempo, ¿va? ¿Dudas? No, profesor. Les voy a dejar una tareita de investigar otras enzimas salivales y cuál es su función. Nada más es googlear. Aparece rápido. Entonces es una tablita muy, muy clásica en donde aparece todas las enzimas salivales que contienen nuestra saliva y a qué se dedica cada una. ¿Sale? Entonces, ahorita se la subo. ¿No hay dudas?